iniciamos esta parte, la segunda parte, o la tercera parte, mejor dicho, después de las dos intervenciones. Sería muy interesante poder usar los próximos 30 minutos para hacer una interacción entre todos, con preguntas y respuestas de todos los ámbitos, pienso que se podrían responder, ¿verdad? Muy bien. Podríamos tener alguna personal también, para entender un poco más de cosas. Me gustaría iniciar preguntando primero a Luis. Nos has hecho una pregunta al inicio, y ahora me gustaría también hacerte una pregunta a ti. Nos dijiste, ¿quién de ustedes quisiera haber vivido hace 100 años? Y nadie de nosotros levantó la mano. Y mientras estaba pensando acerca de la pregunta que nos has hecho, la respuesta era, no me hubiese gustado vivir hace 100 años, porque hace 100 años mi expectativa de vida hubiera sido de 35, de 40 años. Sin embargo, hoy día, gracias a la medicina moderna, a la innovación y a muchísimos otros aspectos que en la ciencia hemos logrado, hoy podemos decir que podemos vivir hasta 85 años. Y una de las cosas que siempre cuento es que mi madre nació en 1946. Y si hoy estuviésemos en 1946, todos los mayores de 65 años en España estuviesen muertos. Hay una expectativa hoy día que podemos llegar a 85. Antes era de 45 años en 1946. Entonces hemos mejorado muchísimo la cantidad de vida. Pero tenerlos a ustedes dos aquí cerca, la pregunta es, ¿dónde estamos con la calidad de vida? Y la calidad de vida también nos da nuestro cerebro. Entonces, te hago la pregunta también a ti. ¿Te hubiese gustado vivir hace 100 años sabiendo que tu expectativa de vida hubiera podido ser más corta de la de hoy? No, absolutamente no. Yo creo que es importante estar vivos, ¿no? Porque si estamos muertos no podemos ser felices. Luego, el hecho de que hoy día podamos vivir más es fundamental, pero no solamente eso. Es que si miras las estadísticas de cualquier tipo, hoy día hay más democracia en el mundo. Hoy día hay menos violencia. Yo sé que no coincide con las noticias, pero a esos que estemos aquí, que os dé curiosidad, hay estadísticas. ¿Conocéis a Pinker? Steven Pinker. Él pues, colecciona, digamos, estadísticas de cómo ha evolucionado el mundo, en todos los sentidos. Lo que ocurre es que tenemos esa dicotomía, ¿verdad?, entre lo que yo... Pero si nos paramos a pensar y vemos los números, las estadísticas, como tú también y tan claramente has dicho, la esperanza de vida, la calidad de vida en todos los sentidos, la idea de que esto está fatal es un pensamiento automático que no está basado en un proceso de estudio. Que esto está fatal, que se oye alguna vez. Son pensamientos automáticos. Bueno, lo que ocurre con el suicidio es que hasta no hace poco tiempo el suicidio no se contabilizaba, ¿verdad? El suicidio empieza a contabilizarse, pues eso, hace 30 años, más o menos. La tasa de suicidio sube y baja. En Estados Unidos ahora tenemos una crisis. 47.000 suicidios de personas jóvenes en los últimos, yo creo que fue en el 2017. En España el suicidio es de los más bajos del mundo y de los más bajos de Europa. Claro, hace un par de meses leía yo en el periódico, aumentan los suicidios. Es cierto, pero no olvidéis que las noticias son todas malas noticias. No las llaman así. Cuando vimos el número absoluto, efectivamente había aumentado por un número pequeño, pero había habido un aumento de suicidios de gente joven, ¿no? Pero cuando incluyendo esos números, comparado con otros países en Europa, era el nivel de suicidio más bajo. Con esto no quiero quitarle importancia a que en un momento dado puedan aumentar, como ocurre en Estados Unidos. Pero si abrimos el panorama a otros aspectos de la calidad de vida,
en cuanto a la educación, en fin, no voy a entrar en esto, pero todavía nos cuesta trabajo el aceptarlo, a no ser que lo pensemos, ¿verdad? Así vamos a pensarlo, entonces sí. La respuesta más general aquí en Europa, en mi experiencia, es no, la queja es curioso, y no me quiero extender mucho, pero la cultura influye en esto muchísimo, ¿no? Aquí el optimismo está mal visto. De los filósofos del siglo XVIII y XIX, bueno, tu optimista es ignorante, ¿no? Ingenuo. Claro, no han estudiado el optimista que tiene esperanza, que piensa que lo va a solucionar porque pone el control de su vida dentro de él, pues va a tener más probabilidades de solucionar un tema. La cultura influye mucho. Y si vais a Estados Unidos, que no se os ocurra decir yo realista o pesimista. Bueno, pues pesimista ya. Si vais a un trabajo y os pregunta, optimista, 100%. Y si vais a una reunión, que no se os ocurra decir no, es que esto está fatal. No, no. Esto está cada día mejor. Luego ya, cuando entréis en el mundo de la intimidad, podéis decir, allí se presume de ser feliz. Un estudio, y ya con esto termino, un estudio de hace un año de varios miles de personas creyentes en Estados Unidos, a la mayoría de estos encuestados decía que cuanto más feliz eres, más probabilidades tienes de ir al cielo. Cuando yo leí esto, digo, bueno, ya quisiera yo que cuando yo crecía, en los colegios, para ir al cielo había que sufrir. Y solamente los que sufren van al cielo. Es la cultura. Sufres y entonces ya vas al cielo, ¿verdad? Imaginaros una sociedad que piensa que el ser feliz es tan importante y tan... que además vais al cielo. Gracias. Jordi, muchas gracias también por tu presentación y había unas imágenes de tus intervenciones también y bueno, la pregunta que me decía también, ¿el cerebro duele? ¿No? Que muchas veces estamos, pero me gustaría juntarla con otra pregunta también, que hablabas dijiste, no obstante hemos desmontado medio cerebro, somos capaces de mejorar nuestro cociente intelectual en algunas circunstancias, ¿no? ¿Qué suele pasar ahí? ¿No? Porque esas son dos preguntas que me hacía. Primera, el cerebro duele y el segundo es, ¿qué circunstancias se deben verificar para que esta hipótesis, como nos has dicho, se verifique, ¿no? Para que haya la percepción de dolor, esa señal tiene que llegar al cerebro. La percepción de dolor en la mano o en la muela pasa por las vías pertinentes y llega al cerebro. La percepción de tacto, cuando tocas el cerebro o cuando extirpas el cerebro, ¿dónde va esa percepción? A ninguna parte, por lo tanto el cerebro no duele. Es algo que es muy coherente, pero que parece contraintuitivo. Por eso podemos hacer intervenciones con paciente despierto, pues esta semana, el martes, por ejemplo, pues sin que el paciente perciba dolor, siempre y cuando la piel y el hueso, y también las meninges, que son muy sensibles, estén bien anestesiadas. En cuanto a cómo es posible suprimir un hemisferio cerebral, más que un medio cerebro, un hemisferio cerebral entero, y que como consecuencia de ello, a la larga, el coeficiente intelectual de ese paciente aumente, como bien has dicho, son unas circunstancias muy determinadas. El paciente tiene una enfermedad en ese hemisferio que no solo está destruyendo ese hemisferio, sino que tiene una influencia muy negativa sobre el hemisferio sano. Y al suprimir ese hemisferio enfermo, digamos que liberamos al hemisferio sano de esa influencia nefasta sobre él. Ya no solo desde el punto de vista de menos crisis epilépticas, sino también pues, la actividad eléctrica enferma que está frenando al cerebro sano, pues lo libera y entonces el paciente puede llegar a ser lo que podría, lo máximo que su hemisferio sano le dé. Si a eso además se suma una reducción en la dosis de fármacos antiepilépticos,
porque son pacientes que en la mayoría de las ocasiones se les opera por epilepsia farmacoresistente, pues todo esto da como resultado, pues el paciente este que he presentado que opera en el 98, por ejemplo, no todos los casos son tan afortunados, por desgracia. A veces pues porque la cirugía no es tan exitosa y muchas veces, la mayoría, porque el paciente llega tarde a la cirugía. El daño ya está hecho. Pero en el caso de Víctor, pues es verdad, no puede mover bien, tiene una hemisferotomía derecha, por lo tanto no puede mover bien la parte izquierda del cuerpo, pero es informático. Y utiliza el mouse y el teclado pues con la mano derecha. Muchas gracias, Joan. ¿Preguntas? Al doctor Rojas Marcos, sobre esto que nos ha explicado del poder terapéutico del hablarse, ¿no? Yo soy una persona que me hablo mucho, pero por otro lado, ahora, en estos tiempos, una de las cosas que está como muy en boga es el meditar. El meditar, yo no soy para nada experta en meditación, ni mucho menos, pero me da la sensación que cuando te hacen meditar es como al revés, no te hablas, ¿no? Te tienes como que abstraer y el poder terapéutico de la meditación me da la sensación que choca con esa capacidad de uno de autohablarse, ¿no? Yo soy mucho más de autohablarme que de meditar. Pero bueno, quería saber un poco su opinión sobre estos dos conceptos. Pues sí, es un buen punto, ¿verdad? No cabe duda que la meditación, y yo no practico la meditación, pero conozco a muchas personas que la practican y tiene grandes efectos terapéuticos para muchísimas personas. Hay diferencia, hay meditación donde hay un mantra o una palabra o algo que se mantiene y otras que, como bien dices, es un proceso de relajación no solamente físico, pero también emocional y mental. Yo creo que es muy útil. El hablarnos a nosotros mismos, sin embargo, no está reñido con esto. Tú puedes meditar 1 hora al día, 2 horas, 3, ya llega un momento, pero el hablarte a ti misma o a ti mismo ocurre aparte de la meditación. Un estado de relajamiento es muy importante para mucha gente, ¿no? Relajamiento espiritual, relajamiento físico, pero no quiere decir que esas personas no hablen con ellas mismas, también lo hacen. Y si aprenden a hacerlo bien, también esta parte pues le va a ayudar. Al hilo de lo de la reflexión del siglo pasado, leía un artículo que decía que el siglo pasado éramos más inteligentes y la reflexión que hacían era que quizás ahora lo tenemos todo mucho más organizado, masticado, nos da mucho más datos y es cierto, o sea, en la mayoría de las materias en las que nosotros nos movemos necesitamos tanta tecnología y tantos datos para tomar una decisión y te vas a lo mejor a otros ámbitos en los que con menos medios son capaces de sacar un resultado. Quería saber, no sé a quién, pero a quién de los dos, o posiblemente a los dos, hasta qué punto creen que puede ser verdad, que éramos más inteligentes y nos estamos haciendo un poco más, no sé si la palabra es necios, quizás no sea esto, pero digamos tan enclaustrados en nuestros datos, en nuestra especialización, que no liberamos toda la inteligencia y todo el potencial que podemos tener. Es que empezaría preguntando qué se considera por inteligencia a este autor. Si la inteligencia se considera la capacidad de resolver problemas, es una capacidad muy adaptativa y por lo tanto depende del ámbito en el que te muevas. Si estás en el ámbito del siglo XIX, pues tienes que resolver problemas con los medios y la problemática que te encuentras en el siglo XIX. Pues si necesitas una silla, pues te construyes una silla. Necesitas calefacción durante el invierno, pues vas y cortas la leña y te enciendes una hoguera. Ahora aquí, no sé si alguno de los presentes sabe encender una hoguera y hacerse una silla menos. Nuestro mundo es mucho más complejo, pero también tenemos más medios. Es decir, el tipo de inteligencia que tenemos no sé si ha disminuido. Es verdad que somos menos autónomos, porque tenemos tantas ayudas de todo tipo, tecnológicas y también sociales. Es decir, sin ningún ánimo peyorativo, a mi consulta llegan personas que digo, ¿cómo has sido capaz de llegar hasta aquí? No, y lo digo sin ningún ánimo peyorativo, pues personas que tienen su discapacidad y tal, y
el ambiente global es tan protector y tan amable, a pesar de lo agresivo que parezca, que es fácil moverse con estas limitaciones. Es agresivo por otras cosas. Por lo tanto, es verdad, seguramente hay una regresión a la media. Incluso hay un aspecto darwiniano, porque hay más protección. Pero abiertamente decir que la gente es menos inteligente, no sabría no estaría seguro de ello. Aunque también he leído estos comentarios, es decir, es una especie de, como no estamos sometidos a tanta presión evolutiva, pues nos podemos dormir un poquito más en los laureles. Por eso hay mucha gente que dice que nos mereceremos lo que nos pase como especie. No, estoy de acuerdo. Mi tendencia general es a pensar que entonces las posibilidades para poder elegir y, como bien dices, para resolver problemas eran menores. Porque era o voy a coger aceitunas, ¿verdad? O voy y me quedo en casa o cuido, pero eran opciones 4, 5, 6, 10, que comparadas con las opciones que hoy día tenemos y la gente joven tiene, de ir aquí, de ir allí, de conectar con este, conectar con otro, yo creo que estas opciones de hoy son tan numerosas que pese al hecho de que hay familias o sociedades en las que se apoya mucho al joven o al niño para que no tenga necesariamente que exponerse a situaciones complicadas, yo creo que hoy, esa es mi opinión, las opciones son más y las necesidades para decidir y para elegir y para poner a prueba esa capacidad de resolver problemas está ahí, indudablemente. Es una observación, pero que ha venido me ha venido cuando te escuchaba. Nunca creo que en la historia de la humanidad el ser humano haya podido llevar a cabo su potencialidad tan bien como ahora. Es decir, todos nos ponemos excusas para justificarnos por qué no hemos llegado donde realmente hubiéramos podido llegar. A veces hay excusas la mar de pertinentes. Vivo en Siria, tengo un linfoma, eso es inexorable. Pero muchas veces pues, es por comodidad. Es decir, Internet no se utiliza sobre todo para desarrollar tu intelecto, aunque podría ser, la podrías desarrollar hasta el límite. Yo, repasando teorías de la conciencia, en una hora tengo una búsqueda bibliográfica muchísimo más exhaustiva que cuando en los 80 estaba en la facultad y tenía que pasarme una semana para sacar 2 referencias bibliográficas y luego fotocopiarlas. Es decir, si no llegamos más allá es porque, claro, la comodidad también nos lo permite. Y en lugar de utilizar pues el 5G para aprender mucho, pues hacemos maratones de series en Netflix, es lo que nos sucede. Pero, aunque es una cuestión ambiental, creo que jamás podemos jamás ha habido la oportunidad de desarrollar tanto nuestra capacidad y también nuestras opciones como ahora. Hay otras dificultades, pero es que el que te liberen de pasar hambre, de pasar frío, de la enfermedad, de morir de enfermedad infecciosa a los 37 años, claro, eso da una potencialidad que, por desgracia, no empleamos todos los individuos. Todos tenemos aquella sensación de quizás hubiese podido hacer más. Y es incómodo este pensamiento, pero está bien repetírselo de cuando en cuando, no muy a menudo, no en viernes. Yo al doctor Rumia te relaciono con la consciencia y al doctor Rojas con la conciencia. O sea, es que veo que a veces los términos se utilizan con S y sin S. Yo una vez vi la definición en la RAE y lo ponía como equivalente, pero yo tengo la sensación de que tú hablas de consciencia en el sentido del arousal, ¿no? O sea, el tronco, el córtex posterior, el estar consciente. Pero yo solo diferencio de la conciencia desde el punto de vista psicológico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, perfectamente. De hecho, he intentado matizarlo durante la charla, que la palabra conciencia o consciencia en español contiene los 2 términos del inglés, el self-awareness y el arousal. El darse cuenta de uno mismo, el darse cuenta que uno está aquí sentado, charlando, una charla agradable,
y sabe al mismo tiempo que hacer este comentario pues es apropiado. Estas capas de autorreconocimiento, el self-awareness, y luego el estar despierto, que es más primitivo pero es fundamental. Pero la conciencia en el sentido más espiritual, quiero decir, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, porque tenemos muchas facetas como hombres, ¿no? O sea, como seres humanos. Quiero decir, tenemos el cuerpo, la mente, el espíritu y luego también, o sea, o el alma, ¿no? Quiero decir que es eso donde se sitúa. Me refiero que es más difícil de localizar en el cerebro, ¿no? Donde están, o sea, nuestra conciencia íntima, cuando nos hacemos nuestra autorreflexión, nuestro pensamiento propio, o sea, realmente hablar con nosotros mismos, todo ese sentido de conciencia de uno mismo, es lo que, no sé si, o sea, es más difícil de localizar, ¿no? O no sé si lo tenéis localizado, el alma. No es tan, bueno, no quiero acapararlo, pero es que no es una cuestión de dónde reside el hombrecillo que nos habla, o la mujercilla, sí, sino cómo se genera esa actividad, cómo se segrega esa actividad, cómo se podría segregar ácido gástrico en el estómago. Entonces, precisamente con esta aproximación fenomenológica de si vamos quitando componentes, vamos viendo lo que no es necesario para ello. Lo que sí que ha visto que es imprescindible para ello es este mínimo común de estructuras, pero no solamente las estructuras, sino las intercorrelaciones que mantienen entre sí. Es decir, es cuando, no es una cuestión localizacionista, sino que cuando se pone en marcha y se recluta una cantidad suficiente de neuronas en estas redes, cuando de pronto la experiencia se hace perceptible. Un ejemplo de la cirugía. Cuando empezamos a estimular en el tálamo a una frecuencia determinada, el paciente no percibe nada. Si se aumenta la frecuencia, el paciente percibe algo. Pero si al mismo tiempo ponemos un electrodo en la corteza cerebral, vemos que esa sensación no llega a la corteza cerebral hasta que el estímulo tiene unas determinadas características. Pero es que el paciente no te dice, ahora he notado algo, un hormigueo, hasta que no alcanza la corteza cerebral con unas determinadas actividades. Ergo, depende de las estructuras implicadas y además también de las señales eléctricas que se entrecruzan y también de neurotransmisores, obviamente. Pero es una activación neuronal de un grupo lo suficientemente importante y al mismo tiempo con unas características que hacen que esa percepción se haga manifiesta. Y en cambio puedes estar dando estímulos en intensidad mucho más elevados que por sus características no recluten los circuitos adecuados, por ejemplo, un estímulo muy importante en el cerebelo, y el paciente no es consciente de ello, no se da cuenta de que le está sucediendo, y le está sucediendo. Es decir, yo lo traduciría más como una actividad eléctrica, no es que sea reduccionista, ni muchísimo menos, sobre todo con la salud mental, por ejemplo, que es una cosa que siempre me ha interesado especialmente, porque a veces veo que la neurocirugía es un poco reduccionista con este tipo de problemas, pero a veces lo es la misma psiquiatría o determinados psiquiatras que lo resuelven a golpe de neurotransmisor exógeno y es algo más complejo. Pues la experiencia humana es más compleja, pero que su sustrato es neurológico. El espíritu ya es una cuestión de fe. No se puede hacer un estudio prospectivo a doble ciego del espíritu en una persona, no se puede hacer una demostración empírica material, ¿de acuerdo? Pero del otro sí que puedo dar razón porque es lo que vivo semanalmente. Y no sé si ha servido mi respuesta. Yo creo que si puedo comentar, también es el significado que le damos a cada palabra. Ah, vale. En general, esta persona está consciente, o sea, está despierta, para mí, ¿no? Pero otros pueden interpretarlo de otra forma. Está consciente, ya se ha despertado, estaba durmiendo, estaba en un coma y ya es consciente. Quiere decir que sabe quién es, lo más básico. La conciencia también se une al sentido común. Esta persona tiene conciencia, quiere decir que sabe los peligros a los que se está enfrentando,
el peligro de que sea, el tomar ciertas drogas, tiene conciencia. Y digo esto porque cuando se estudia la esperanza de vida, y os decía antes, la persona extrovertida tiene más probabilidades de vivir más, ¿no? Pero hay en las estadísticas y en los estudios te indican que esa persona extrovertida tiene que tener conciencia de los peligros. Quiere decir, la persona extrovertida en general, quizás cada vez menos, pero todavía tiende a fumar más, tiende a beber alcohol más, tienden a enfrentarse a situaciones peligrosas. De forma que cuando estudiamos la esperanza de vida, pues sí, era una persona extrovertida, sí, pero mira, el cáncer de tal, el cáncer. Quiero decir con esto que cuando a la hora de ver las estadísticas, hay que añadirle a la extroversión una nota de conciencia, que la persona además extrovertida va a tener una idea de cuáles son situaciones de peligro. Menos. Yo tenía una pregunta antes de cerrar, pero hacemos la última. Una muy breve. ¿El optimismo se entrena? Y la haría los dos. El optimismo se puede entrenar, pero para empezar tienes que ser consciente de que no eres lo suficientemente optimista como a ti te gustaría. El ser consciente de que yo no soy lo optimista que me gustaría ser es el primer paso. Ya, una vez que tienes ese paso, puedes dar el segundo paso, que es voy a hablar con alguien a ver si me ayudan a ser más optimista. Yo he tenido casos así, de personas que querían ser más optimistas. Y les preguntaba, ¿y por qué? Parece que me estoy refiriendo a un paciente que tuvo un infarto hace un par de meses, y el cardiólogo dice que quiere hablar con el psiquiatra. Fui a verlo y me dijo, efectivamente, no es que yo quiero ser más optimista. Y yo, pues, me salió decirle, bueno, yo usted lo veo muy contento y además era una persona que tenía un éxito importante en la industria. ¿Y por qué? Y esta fue la respuesta, porque he leído artículos que dicen que la persona optimista supera mejor el infarto que la pesimista y que por eso quiero ser más optimista. Se puede, pero tienes que trabajártelo. Es más fácil aumentar el optimismo que disminuir el pesimismo. Siguiendo un poco, y para hacer la última pregunta, la aprovecho siguiendo un poco este tema. El exceso de autocomunicación quiere decir que comunicamos mucho con nosotros mismos o tal vez que pensamos mucho. Y muchas veces, no sé si suele pasar a más personas, pero puede suceder que reflejemos nuestra personalidad, nuestra persona con nuestros pensamientos. Y muchas veces son pensamientos positivos, negativos, o de drama, o de críticos, o de que todo va mal, pero no es nuestra persona. Y muchas veces cuando no tienes tal vez un carácter muy fuerte, sueles pensar que esos pensamientos son tu persona. ¿Suele pasar esto? ¿Que confundamos nuestro pensamiento con nuestra persona o no? Es un tema complicado. Lo que ocurre a veces son personas que vienen a consultar, por ejemplo, y te dicen, mire, yo es que no puedo controlar los pensamientos que tengo. Es que no puedo dejar de pensar, y a veces son cosas que no son significativas, ¿no? Es que no, como sabes, hay un trastorno obsesivo-compulsivo donde la persona no puede controlar lo que piensa, no puede controlar el apuntar la matrícula de cada coche que pasa. Tiene una situación donde es que estos pensamientos no son pensamientos que yo elijo, sino son pensamientos impuestos por estas obsesiones. Esto es un extremo. Luego también hay la persona que te viene y dice, mire, yo he sido una persona feliz y alegre y sociable, y hace un par de meses que llevo pues pensando que no quiero ver a nadie y tengo estos pensamientos donde empiezo a pensar que quizás la vida no merece la pena
y me asusto porque no sé, en la vida a lo mejor un día voy a hacer algo, ¿no? Esta otra persona también está chocando con pensamientos que tienen negativos, ¿no? Y separan lo que ellos quieren de lo que están pensando de alguna forma. Gracias, Luis. Y la última cosita antes de cerrar, hay muchos jóvenes, casi todos jóvenes. Ustedes son dos personas que han tenido mucho éxito en lo que han hecho. Y en este camino, ¿qué piensan que han hecho de diferente o cuáles son los valores que han seguido como personas para poder llegar a este punto? ¿Qué recomendarían a los jóvenes que nos van a ver o nos están viendo en este momento? ¿Qué deberían apostar en esta sociedad frenética, incierta? Bueno, no me pondría yo como un modelo de éxito. La verdad es que casi lo que intento hacer es imaginarme a mí mismo pues, cuando tenía 30 años y qué consejos me daría el yo de hoy en día. Pues casi siempre es lo mismo. Más vale equivocarse que quedarse con las ganas. Uno tiene mucha más potencialidad de lo que le parece. Casi siempre quien se limita es uno mismo. La mayoría de las veces. O sea, la mayoría de las veces que he desestimado los razonamientos sensatos de decir, no, hombre, no, esto no se puede hacer. Me acuerdo, me decía, uy, poner en marcha un programa de cirugía funcional en España, esto necesita un trabajo multidisciplinario de 14 profesionales. Esto en España, el neurocirujano tiene un ego tal, pues empiezas comiéndote tu ego. Es un ejemplo, ¿eh? Pero al mismo tiempo de hacer algo que te gusta, porque cada mañana los lunes son duros, pero si te gustan son menos, una cierta tenacidad. Es saber que caerse forma parte del juego. Es decir, caerse y quedarse allí. A mí me gusta un deporte en el que se cae mucho uno, que es el windsurf, y cada vez que me caigo al agua no me enfado, digo, forma parte del deporte, no lo veo como una excepcionalidad negativa. Es eso, ¿no? Es básicamente trabajar en algo que le guste a uno, aunque si trabajas con suficiente profundidad te acaba gustando casi cualquier cosa, y no ser muy consciente de las propias limitaciones. Un poquito de inconsciencia. Bueno, perdona que te parafrasee, y no tener muy buena memoria en cuanto a los fracasos, que esto es tuyo. Esto es tuyo. En mi caso, yo recuerdo en el año 76, yo llevaba en Nueva York, pues llevaba 8 años, y un día pues me llama el jefe de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, del Hospital Bellevue, y me dice, mira Luis, que quiero que te vayas a otro hospital que tenía en Gouverneur y seas el director de psiquiatría. A mí aquello, pues, madre mía, director, y yo director. Si había terminado la residencia en el 73 y me llamó mucho la atención, porque yo no pensaba que yo estaba preparado para ser el director. Entonces, pues, se me ocurrió preguntarle al doctor Cancro, que se llama, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y él, sin darle mucha importancia, me dice, mira, Luis, porque no le gustó mucho que le hiciera, pero me contesta, mira, Luis, te llevas bien con la gente, eres buena persona y trabajas una barbaridad. La tenacidad que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que el elemento de llevarse bien, entendido como capacidad para trabajar en equipo, para tener es también importante. Yo uniría la tenacidad, como bien has dicho, y el trabajar, y también que el poderte reunir y poder llevar contigo a un equipo que te respete y con quien puedas trabajar bien. Muy bien. Doctor Rumiá, muchísimas gracias. Doctor Rojas Marcos, muchísimas gracias por esto y muchísimas gracias a todos por esta primera serie del NeuroTalks aquí en NeuroHouse. Gracias.